Amén. Sean todos muy bienvenidos, amados hermanos. Un gran saludo a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Gracias, Y Padre. yo muy contento también de tener a mis padres aquí. Amén. Gloria a Es una Dios. bendición para nosotros. Amén. Así que Gracias, muy agradecido al Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, estamos aquí agradecidos, Señor, de tu misericordia, Sí, Señor. de tu gracia, Señor, de tu perdón, Padre Santo, porque nosotros al ser indignos, Señor Jesucristo, nosotros recibimos tus caricias, recibimos, Señor, tu amor, recibimos tu palabra, Señor. Amén, Señor. Por favor, Padre Santo, dale a cada uno la porción que deba Amén, recibir. sí, Señor. Dale a mí, Señor, mi porción. Por favor, Padre Santo, construye, Señor, tu obra maestra en nosotros, Padre. Nosotros, Padre, que somos polvo, que somos barro, Señor. Pero qué gran obra maestra usted construirá con nosotros. Nosotros, el cuerpo místico de Jesucristo, estamos en tus manos, Padre. Estamos en tus manos para ser moldeados. Todo esto se lo digo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un gran shalom a cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a regresar a nuestro estudio. Vamos a ir al libro de Jueces. Jueces capítulo 1. Amén, Señor. Jueces capítulo 1. Desde el versículo 1 al 7. Amén. Amén. Leeré en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Besek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni Besek: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Amén. Esto es un ejemplo de lo que va a ocurrir con las naciones las cuales se enfrentaron al pueblo de Israel. Amén. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Amén. En este día tenemos como título: las naciones dejadas a propósito para probar al pueblo de Dios. Así es, Señor. Amén. Las naciones dejadas a propósito para probar al pueblo de Dios. Amén. Amén. Entonces, quizás muchos se pregunten por qué Dios permite un cierto problema, una cierta enfermedad. Amén. ¿Por qué Dios permite un cierto aguijón? ¿Por qué Dios permite la aflicción? ¿Por qué Dios permite que nosotros entremos en dificultades, problemas, contiendas? Amén. Así es, Y nuestra mente no lo entiende. Nuestra mente incluso no lo acepta. Nuestra mente trata de luchar contra eso. Así es, Y Señor. nuestra primera reacción ante eso es ofuscarnos, enojarnos, reprender la situación, y muchas veces muchos tienden a cuestionar a nuestro propio Dios. Empiezan a cuestionar y decir, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué lo hace? Y cuestiona uno a Dios.
Sin embargo, Dios tiene sus razones, tiene sus propósitos, Amén, tiene sí, su Señor. estrategia. Porque la Biblia dice de que el diablo no puede actuar hasta donde se le es permitido. Así es, Señor. Amén. Amén. El diablo no puede mandarse solo. El diablo no puede mandarse solo. El diablo solamente puede actuar hasta donde se le es permitido. Así es, Señor. Amén. Gloria a Entonces, Dios. según Jueces, después de la muerte de Josué, Israel siguió batallando con cananeos y fereceos. Amén. Ahora nos daremos cuenta de algo. Porque el conocimiento común que tiene el pueblo del mensaje, incluso el conocimiento común que tienen ellos, es que Josué vino y conquistó la tierra por completo. Esa es la frase. Y Josué vino y conquistó la tierra. Josué vino y conquistó la tierra. Amén. Pero la verdad, Josué conquistó hasta lo que Dios permitió que él conquistara. Señor. Amén. Amén. Josué conquistó el 100% de la tierra de lo que Dios tenía en sus parámetros. Así es, Señor. Amén. Amén. Pero nos daremos cuenta de algo. Amén. Nos daremos cuenta que en verdad la tierra prometida no se conquistó al 100%. Así es, Señor. Amén. Amén. No, al 100% no se conquistó la tierra. Josué conquistó un 100% de lo que Dios le entregó. Amén. Lo que Dios le permitió. Amén. Porque fíjese en esto. Vamos a leer Jueces 1, versículo 16. Vamos a leer incluso hasta el 36. Van a ser varios versículos. Dice así. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo, que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Mas, fíjese en esto, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho. Y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Recuerden que estos eran gigantes. Sí, amén. 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 Ahora fíjese en esto. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Oh, Señor. ¿Se dan cuenta de que no habían erradicado estos pueblos? Así Ya es, tenemos amén. ya aquellos pueblos que Judá no pudo eliminar, a aquellos que habitaban en los llanos, y ahora Benjamín no pudo erradicar al Jebuseo. Así es, amén. Siguiente versículo, versículo 21, dice: también la casa de José subió contra Bet-El, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Bet-El, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Amén. Amén. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas.
y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Se dan cuenta que Josué, esto es posterior a la muerte de Josué? Amén. Josué no exterminó a todos los habitantes de la tierra prometida. Así es, Amén. Señor. Amén. Josué exterminó hasta lo que Dios le permitió. Así es. Amén. Versículo 28 dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. O sea, hizo que el cananeo fuera prácticamente alguien que diera impuestos, prácticamente alguien que diera ofrendas, pero no exterminaron al cananeo. Recuerden de que todo esto, fereceos, cananeos, eteos, todo esto son personajes paganos. Así es, Amén. Señor. Amén. Y ahora nos estamos dando cuenta de que ellos llegaron a un consenso de cohabitar juntos. Amén. Amén. Sí, Señor. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksid, en Gelba, en Afec, en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Oh, gloria a Dios. Amén. 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 ¿Qué queremos decir con todo esto? ¿Qué queremos decir con lo que acabamos de leer? El pueblo de Israel tenía una orden: conquistar la tierra prometida. Así es, Señor. Amén. Debían exterminar a todos. ¿Pero qué ocurrió? Dejaron que el amorreo fuera tributario, dejaron con vida y moraron y cohabitaron con muchos paganos. Así es, Señor. Amén. En Jueces capítulo 2, versículo 3 dice, por tanto, yo también digo, aquí dice, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Amén. Amén. ¿Qué ocurrió? Los hijos de Israel se mezclaron con estas tribus, y los hijos de Israel tenían una sola orden que cumplir. Moisés dijo al pueblo de Israel cuando vieron la tierra prometida, Moisés dijo, no hagan como el cananeo, no hagan como el fereceo, no hagan como el eteo, no hagan como esas tribus. Así es. Y también dijo, y no hagan como Egipto. Ustedes son un pueblo escogido. Amén. Ustedes son un pueblo especial. Amén. No se mezclen Señor. con ellos. Gloria a Dios. Pero ¿qué ocurrió? Ellos dejaron vivir a esos pueblos paganos. Dejaron vivir a esos pueblos paganos, y ahora Dios da un mandato. Dios dijo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. O sea, ¿qué quiere decir eso? Los dioses de esos paganos no tienen fuerza, tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Amén, amén, Pero amén. ¿qué ocurre? Esos dioses, los cuales son inventos humanos, esos dioses iban a ser tropezaderos para ellos. Es verdad. Amén. Sí, Algo que no tiene vida, un invento, una falacia, iba a ser tropezadero para ellos, por cuanto ellos no fueron fieles a Jehová.
Oh, mi Cristo. Amén. Sí, Señor. Amén. Fíjese cuando muere Josué. En Jueces capítulo 2, versículos 8 al 10, dice: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tibnat Sera, y el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, Oh, Padre. ni la obra que él había hecho por Israel. Señor Jesucristo. Amén. Esta situación, esta última frase, vino otra generación que no conocía a Jehová. Me parece bastante parecida a cuando estaba José. Estaba José y todo el pueblo de Egipto respetaba a José y respetaba a su pueblo, por cuanto José era el hombre de los milagros, el hombre de la abundancia. José significa abundante. Amén. Así es. Y Sabnaspanea, el nombre que fue renovado, el nombre que fue cambiado a José, significa revelador de misterios. O sea, José era un gran personaje en Egipto. Amén. Amén. Pero la Biblia dice que después se levantó un faraón que no conocía a José. Así es. Amén. 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 Y eso quiere decir de que no era un faraón el cual fuese ignorante en cuanto a su historia. Hasta el día de hoy, en las murallas de Egipto, en las murallas de las pirámides, etcétera, está la propia historia de que quedó enmarcada de lo que José hizo. Así es. Historiadores señalan, y esto hizo José, y lo ven en pintura, lo ven tallado en piedra. Todo está registrado. Pero ¿qué ocurrió? Se levantó un faraón. No quiere decir que no conocía la historia, sino que no reconocía lo que hizo José. Así es. Amén. No lo tenía como su referente, no lo tenía como su profeta, no lo tenía como su guía. Si ese faraón hubiese tomado como José como guía, hubiese tomado un guía espiritual. Amén. Amén. Hubiese reconocido de que ese pueblo era el pueblo de Dios. Así es, Era el Señor. pueblo Amén. de José. Era el pueblo de la bendición. Amén. Sí, Padre. Pero Amén. ese faraón no reconocía al hombre puesto por Dios, al siervo de Dios. Así No es, lo Señor. reconocía. Amén. Amén. Y un faraón es alguien de autoridad. Un faraón es alguien de autoridad. Y en este último tiempo, Dios envió un escogido. Gloria a Dios Dios. envió al séptimo ángel, el cual reveló todas las cosas. Amén. Lo mismo, el Espíritu Santo, el cual es el mismo Sabnaspanea, revelador de misterios. El Espíritu Santo se posó sobre el profeta. El profeta tocó la trompeta Gloria a Dios. y fue el revelador de misterios. Amén. Pero en este último tiempo se han levantado ministros que se paran en los púlpitos, ministros tal cual con el corazón endurecido de Faraón, y no han reconocido al tipo de José como su profeta. Han sido faraones, son faraones en los púlpitos que no reconocen al profeta de la edad, no reconocen al profeta de la edad. ¿Y qué hacen ellos? Lo que él hizo quedó del pasado. Lo que él hizo quedó en el pasado, lo que él predicó quedó en el pasado. Yo he leído muchas veces personas que estuvieron en el mensaje y dicen, eso es maná añejo es del pasado, tal cual como los luteranos no nos sirve esa comida, tal cual como la comida de los legüeyanos no nos sirve esa comida, así ahora ha pasado otra generación, después del profeta 40 años, pasó otra generación, entonces se levantó un faraón y implantó y dijo, no reconozco el mensaje, eso es carroña, y dicen que el mensaje de la hora es carroña, pero déjenme decirles que este mensaje es un mensaje eterno. Amén. Es un mensaje que nos lleva al principio, Sí, antes de la fundación del mundo estaba este mensaje, gloria al nombre del Señor. Este mensaje nosotros ni siquiera procedemos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, con el pecho inflado, dice, todas las denominaciones salieron de nosotros.
Oh, mi Todas las Cristo. denominaciones, los presbiterianos salieron de la iglesia católica, los evangélicos salieron de la iglesia católica, los pentecostales salieron de la iglesia católica, porque la iglesia católica es verdad, la iglesia católica es la denominación más antigua, pero nosotros tenemos el evangelio de verdad, más antiguo. Gloria a Dios, tenemos el mismo evangelio de los apóstoles, el mismo evangelio de los apóstoles. Y este mensaje dice la Biblia, el séptimo ángel dice la Biblia, que el Elías de este tiempo tornaría nuestro corazón de los hijos a los padres, de los hijos a los padres. Ya no estamos en la Odisea, espiritualmente no estamos en la Odisea. La Odisea es pobre, ciega, miserable, está desnuda, no lo sabe, pero nosotros sí sabemos, tenemos revelación, no estamos desnudos, nosotros tenemos vestimenta, la palabra es nuestra vestimenta, la palabra, el mensaje de la hora es nuestra vestimenta, no estamos desnudos, tenemos la vestimenta de la palabra hablada. Gloria al nombre del Señor. Somos cartas leídas. Pablo dijo, quiero ver epístolas candantes, quiero ver epístolas andantes. Gloria a Dios. Tenemos vestimenta y es esta palabra. Este mensaje jamás será carroña. Este mensaje jamás será un maná del pasado. Este es el maná escondido. No es el maná que se desechaba. Este es el maná que se mantenía para el sumo sacerdote. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Nosotros no estamos en la Odisea. Gracias, Señor. Porque nuestro corazón ha sido tornado a otro Efesios. Y si nosotros vemos la luna, los dibujos de la luna, de la luz, la luna, vemos a la Odisea con una pequeña luz. Nosotros no podemos estar donde la luna está en oscuridad. No podemos estar ahí. Pero si nos damos cuenta, Efesios es la edad donde tiene más luz. Pero ¿qué ocurrió? Quiere decir, ¿cómo es posible? Si en aquel día no estaba la revelación de todas las cosas. Los 7 truenos no se dijeron en aquel día. ¿Por qué Efesios está con toda la gran luz? Es porque en ese día hubieron 2 apóstoles llenos del Espíritu Santo. Juan el discípulo amado y Pablo el apóstol. Entre ellos 2 llegó toda la revelación. Y para este último día iba a venir una unción tan grande que tendría el mismo nivel de revelación. El mensaje de la hora. Gloria al nombre del Señor. El mensaje de la hora. Oh, sí, Señor. Amén. Pero lamentablemente, ¿qué ocurrió? El profeta, el séptimo ángel, tuvo tanto la comisión de Moisés como también la comisión de Josué. ¿Por qué razón? Porque el profeta partió es un tipo de Moisés que descansa y no está para conquistar la tierra prometida. Pero ¿qué ocurrió? El profeta también una vez tuvo una visión y dijo en la visión, yo vi como una espada que descendió del cielo. Y Dios dijo en una visión, apunta en tu Biblia, y apareció Josué 1, y apareció la cita, quiero que seas valiente, por tanto sé valiente, gloria al nombre del Señor. Señor, amén. ¿Por qué tú tenías que tener la comisión de Josué también? Porque su ministerio tenía que ser guiado por el Espíritu Santo. No era solamente el profeta de la edad, sino que el Espíritu Santo iba a ser manifestado en ese ministerio. Por algo el profeta dijo que su ministerio también se relacionaba a Lucas 17:30. Amén, donde dice ahí la Biblia, que será en los días donde el Hijo del Hombre se manifestaría. Muchos han malinterpretado esa cita y han dicho William Branham es el Hijo del Hombre. Pero manifestar quiere decir dar a conocer. Así es, amén. Amén. No quiere decir que William Branham era el Hijo del Hombre, sino que ese ministerio iba a manifestar, iba a dar a conocer al Hijo del Hombre en medio de la oscuridad, en medio de la Odisea, en medio de las denominaciones, en medio de el ángel de la muerte matando, el jinete del caballo amarillo matando, iba en decadencia la humanidad. Así es, Señor, amén. Iba en decadencia.
Amén. Sí, Señor, amén. Si no hubiese sido por el profeta, todo el mundo denominacional ya le hubiese besado el anillo al Papa. Todo iba en esa dirección. Así es, Pero amén. se paró un hombre el cual no decía lo políticamente correcto, por así decirlo. Era un hombre tosco, el cual dijo que la Iglesia Católica era Jezabel. Así es, amén. En esa época jamás se habría dicho algo así. Así es, amén. Amén. Pero él se paró y dijo, yo veo aquí y Jezabel en la Iglesia Católica. Así es, amén. Sí, Amén. Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Déjeme decirle que eso también se había dicho en el pasado. Amén. No se había dicho en el pasado. Se había dicho en el pasado. Habían ciertos varones de Dios que lucharon contra la Iglesia Católica, que eran reformadores. Amén. La propia Elena de White, esa que es la de los adventistas, también apuntó a la Iglesia Católica. Así es, amén. Amén. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Muchos después se dejaron envolver por la Iglesia Católica. Así es, en los amén. mismos tiempos del profeta salió el presidente Kennedy, el primer presidente católico. Así es, amén. Amén. Así fue, Señor. Amén. Y el profeta, ¿qué dijo de él? El tal es un afeminado. Así es. Mírense cómo lo domina la mujer, dice. Miren cómo lo domina la señora Kennedy. El profeta dijo, estoy seguro que ella jamás ha escuchado uno de mis sermones. Estoy seguro que si ella escuchara esto, ojalá para que ella cambiara. Pero después el profeta apuntó y dijo, pero hay hermanas que escuchan mucho mis predicaciones y aún así están igual que ella. Oh Padre, ten misericordia, aleluya, Señor. Gloria al nombre del Amén, Señor. Señor. Aleluya. Tu misericordia, Padre. ¿Por qué razón? Porque hay una cohabitación. Amén, Hay Señor. un ecosistema en donde moran hijos de Dios y también incrédulos. Así Aquí es, Señor, amén. está, aquí en la Biblia lo leímos. Es verdad. Zabulón, Gad, Simeón, Judá, lucharon, pero decía la Biblia, pero esto no pudieron hacerlo. Ahora esto otro lo tomaron como tributario. Ahora esto y empezaron a permitir cohabitar con ellos. Sí, Señor, amén. Y así sucede hoy en día mismo. Amén. Hoy en día mismo dicen, bueno, el tal no cree que los 7 truenos fueron revelados, pero yo me reúno con el tal porque todos creemos en el mismo profeta. Señor, así pasa. Y se forma el falso compañerismo. Amén. Se forma la hipocresía. Es tremenda la hipocresía que yo he visto. Es verdad. Porque yo he visto he escuchado a ministros y dicen, el tal está perdido. El tal está perdido, ¿por qué? Porque cree que tenemos un Dios dualista, que está el Hijo de Dios y está el Padre y los dos están distantes. Yo no creo así, pero después los veo a los dos en compañerismo. Amén. Empieza otro y dicen, el profeta no ha revelado todas las cosas, y llega otro y dice, el profeta sí ha revelado todas las cosas, y por la espalda se critican el uno al otro, pero después todos en compañerismo. Amén. Sí, Señor, esa es la verdad, Padre, amén. Sí, es amén. Y eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Lamentablemente se ha formado un mundo de hipocresía. Y yo he dicho a muchos, se está formando un ecumenismo dentro del mensaje. Así es, Señor. Y yo digo, yo no soy un carismático, yo soy firme en la palabra. ¿Quieren tener compañerismo conmigo? Está bien, pero yo voy a decir lo que dice la palabra. Es verdad, Padre, amén. Yo no voy a Señor. ocultar lo que creo para llevarme bien con ustedes. Amén, sí, Señor, Gloria al amén. nombre del Señor. Amén. Incluso hubo una vez un ministro que criticó a otro ministro por estar recasado 2 veces, pero luego en un grupo de WhatsApp de ministros se juntaron los dos y porque el recasado le decía amén a todo, estaba de acuerdo en todo lo que este ministro que lo había criticado decía, amén, entonces ese ministro acogió al que estaba recasado. Y él decía, no, bueno, tú estás aprendiendo, sí, tu vida está siendo hermoseada por Dios. Veo que estás creyendo todo lo que yo te estoy hablando. Oh, Señor. Eso es hipocresía. Así es, esa Eso la es palabra, hipocresía. Señor, amén. Amén, gloria al nombre Amén, del sí, Señor. Señor, amén.
lamentablemente, se ha levantado una generación. Es verdad, el profeta dice que después de 40 años viene otra generación. Han pasado más de 40 años de la muerte del profeta. Ha venido otra generación. Sin embargo, ha venido una generación a las cuales muchos de ellos tienen amnesia espiritual. Así es. Amnesia espiritual. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. La primera generación salió de Egipto. La segunda generación conquistó parte de la tierra prometida. Pero la tercera generación estaba ajena a los acontecimientos que vivieron sus antepasados. Primera generación, un éxodo. Amén. Otra generación, amén, 40 años en el desierto, otra generación, esos conquistaron la tierra. Otros 40 años vino otra generación y esa generación ya estaba ajeno a todo lo que sucedió anteriormente. Oh, padres. Amén. Amén, Señor, amén. Entonces, ellos solamente tenían un Dios de sus padres o de sus abuelos. Amén. Así es, Ellos Señor. tenían un Dios y decían, bueno, el Dios que trajo las plagas, el Dios que abrió el mar rojo, ese Dios era el Dios de mi abuelito. No, Señor. Amén. Y él mismo decía, no, y el Dios de mi padre, el Dios de mi padre, el cual mi padre fue mordido por una serpiente porque en un tiempo él murmuró. Pero luego vio la serpiente de bronce, mi padre sanó. Y por esa sanidad es que después me tuvo a mí, el Dios de mi padre. Pero este muchacho no fue envuelto por una esfera sobrenatural. Sus padres y sus abuelos, eventos sobrenaturales tremendos. Oh, mi Cristo, es verdad, Señor, amén. Por esa razón, es que, no sé si lo dijo el profeta, pero es como de conocimiento público, que cuando se produce un avivamiento, y si ese avivamiento no se le echa leña a ese fuego, pues a la tercera generación termina muriendo. Es verdad. Amén, sí, Amén. Señor. A la tercera generación termina muriendo. ¿Por qué? Porque va en decadencia espiritual. Va en una decadencia espiritual, se enfría, y lo que se enfría está muerto, no tiene pulso, está frío, Sí, está helado. amén, Amén. amén, Señor. Gloria al nombre del Señor. Jueces 2, capítulo 11. Amén. Esta tercera generación no tuvo una experiencia con Dios. Ellos estaban muertos espiritualmente. Entonces, Jueces 2, del versículo 11 al 19. Leo en el nombre de Jesucristo. Amén. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Jesucristo. Baal es el archienemigo de Dios. Es verdad, amén, sí, Amén. Señor. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, Así es. a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Amén. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, Así es, Señor. el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Amén. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Así es. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Oh, mi Cristo. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Amén. ¿Qué ocurrió esto? Tuvieron gran aflicción. ¿Pero qué ocurrió? Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Oh, mi Cristo, amén. Pero tampoco oyeron a sus jueces, Oh, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez amén. y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos,
a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Así es, Señor, amén. Y siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Oh, Padre. Se cuenta de sí, su amén, obstinado Señor. camino. Amén, Amén. sí, mi Dios, amén. Amén, sí, Padre. Fíjese en la Reina Valera, el título de Jueces 3 en la Biblia. Dice aquí, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Amén. De ahí viene el título de este día. El título de este día son las naciones dejadas a propósito para probar al pueblo de Dios. Así es, amén. Las naciones dejadas a propósito para probar al pueblo de Dios. Amén. En Jueces capítulo 3, versículo 1 al 6 dice: estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Fíjense en esto. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Así es, amén. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Conociese la guerra. Aquí está la razón. Amén. Sí, Aquí Señor. Dios nos entrega la razón de por qué dejaron estas naciones a propósito. Dice acá: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, Oh, Padre, amén, Señor. para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Amén. Amén. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. 6, número de hombre. Así es, amén. Versículo 6 dice: y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Lamentablemente. Así es, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Jueces capítulo 3, versículo 2, enfatizamos este versículo. Amén. Enfatizamos este versículo. Ahora, ¿sabe usted cuándo un problema es bueno? Amén. ¿Un problema? ¿Un problema es bueno? ¿Cómo puede ser que un problema sea bueno? Amén. ¿Cómo sabemos si un problema es bueno o es malo? Amén. ¿Cómo sabemos si un problema es bueno? Uno puede pensar, ¿cómo un problema puede ser bueno? Amén. Cuando ese problema nos ayuda a acercarnos a Dios. Amén. Oh, Padre. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo sabemos amén. si un problema es bueno o es malo? Es bueno cuando ese problema nos acerca a Dios. Oh, Amén. Amén. Nos permite ese problema. Dese cuenta, ese problema nos da la oportunidad. Nos da la oportunidad para doblar nuestras rodillas. Amén. Gloria a Amén. Dios. Para doblar nuestras rodillas Amén. e implorarle a Dios misericordia. Amén. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque entramos en un lapso de tiempo en donde no conocíamos la guerra. No conocíamos la guerra. Estábamos tranquilos y nos relajábamos. Íbamos a la iglesia, sí. Nunca hemos dejado de lado creer este mensaje, sí. Amén. Sí, Pero Señor. estábamos
muy tranquilos. Estábamos muy tranquilos. Entramos en una temperatura ambiente, por así decirlo. Una temperatura templada. ¿Y qué dice la Biblia? Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres templado, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así es, Señor. Amén. 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 Entonces, ¿qué ocurre? Entramos en una temperatura templada, tibia, y Dios, ¿qué dice? Bueno, que entre la guerra. Que vaya el amorreo, que vaya el jebuseo, que vaya el eteo, que vaya el fereceo. Quiero que le hagan la guerra. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Dios nos está enviando esas tribus paganas? Claro que sí. Claro que sí. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios, que Jesucristo, Él creó a tanto principados como potestades. Sí, amén. Y Jesucristo dice, todo me es sujeto a mí. Así es, amén. Sí, Señor. ¿Qué ocurrió cuando se requería de que Acab le creyera a sus falsos profetas? Miqueas, el profeta Micaías dijo que vio una visión y Dios dijo, ¿quién hará que le entre un espíritu de mentira para que Acab crea, amén, esa palabra y se cumpla? Eso era lo esencial, que se cumpla la palabra de mi profeta, porque las palabras de Elías se tienen que cumplir. Amén. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice la Biblia que entró un espíritu, vino un espíritu y dijo, yo iré, yo seré espíritu de mentira. Así es, Amén. amén. Y Dios dijo, ve y triunfarás. Amén. Así es. Sí, Tú Señor. ve y lo lograrás, dijo. Así es, Señor. Amén. Amén. Sí, Padre. Amén. Esto es difícil de explicar porque tendríamos que entrar a predicar demonología. Tendríamos que entrar a explicar todo lo que contiene ese mundo de la esfera espiritual. Pero déjeme decirle que todo espíritu está sujeto a Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo espíritu está sujeto a Dios. El diablo no se manda solo. Así es, Señor. El Amén. diablo incluso piensa que él es un manipulador. El diablo piensa que él es un manipulador, etc. Pero dése cuenta que el diablo no se percató cuando el diablo le estaba haciendo la guerra a Job. Oh, mi Dios. Siendo de que Dios, Él lo planeó todo desde un comienzo. Amén. Y Dios desde antes dijo, ¿qué puedo hacer para que Job, él es muy intelectual, él es muy sabio, él es muy lector? Pero ¿qué puedo hacer para que él tenga una experiencia sobrenatural conmigo? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo me conozca? Entonces vino el diablo y dijo, estoy aburrido, vengo de rodear la tierra. Y Dios dijo, ¿y no has visto a mi siervo Job? Y ahí partió todo. Así es, Señor. Ahí Amén. partió todo. Amén. Amén. Y Dios dijo, bueno, apriétalo, haz lo que quieras con él, pero no toques su vida. El diablo tenía una restricción. El diablo tenía una restricción. Y déjeme decirle que tu problema, tu aflicción, todo no es para matarte. Es para que conozcas la guerra. Gloria a Dios. Es para acercarte más a Gloria a Dios. Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Déjeme Padre. decirle que Dios permitió que todas esas tribus morasen en la tierra. Oh, mi Dios. Amén. Dios pudo haber hecho de que Josué, el cual estaba con la gran unción de aquel momento, Josué barriera, despedazara y exterminara a todos, que no quedara ninguno. La unción de Josué pudo haberlo hecho, pero no fue permitido eso. ¿Por qué razón? Aquí está la respuesta. Jueces capítulo 3 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová. Dejó Jehová. Él las dejó. Él ordenó que quedasen. Oh, Señor. Estas son las naciones Todo, Señor. que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Oh, mi Cristo. Amén. Bendito. Amén, Señor. Dios Amén. no quería
a hijos de Israel ñenclenques, debiluchos, amén, sin musculatura, Mi Dios. amén. Sí, Señor. No quería esa clase de pueblo. Dios quería un pueblo preparado en la guerra. Sí, mi Dios quería un pueblo preparado en la batalla. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor, amén. Aleluya. Entonces, ¿cuándo sabemos una enfermedad será buena para mí? ¿Un problema será bueno para mí? Cuando me Amén. ¡Qué tremendo! Sí, Señor. ¡Qué tremendo! Amén. ¿Será positivo para mí? Bueno, para esta carne no es positiva, pero para el hombre interior. Amén. Amén. Gloria Para el a ti, espíritu Rey. interior. Amén, amén. Eso nos acercará a Jesucristo. Amén. Eso provocará que desesperemos por Él. Oh, Eso provocará que gloria, doblemos las Padre. rodillas. Gloria Eso a ti, provocará que Señor. levantemos Gracias, nuestras Señor. manos. Gracias. Eso provocará Gracias, una Señor. expectativa. Que tú digas se acerca el día del culto. Se acerca el día del culto. Lo necesito. Lo necesito. Gloria a Dios. Y por eso, antes que las puertas se abran, tú ya estás en el Espíritu. Tú ya estás orando. Tú ya estás diciendo, Dios, entrégame algo hoy. Amén. Estás con Aleluya, expectativa, Padre. estás con expectativa Amén. de lo que Amén. Dios hará en tu vida. Gracias, Padre. Amén. Gloria Aleluya. al nombre del Gracias, Señor. Si no tuviéramos problemas, si no tuviéramos Gracias, problemas Señor. familiares, si no tuviéramos Gracias, enfermedad, si no Gracias, tuviéramos Cristo. aflicción, ¿qué ocurriría? Gracias, Señor. Estaríamos pies para arriba esperando el rapto. ¿Dios quiere eso? No No, quiere Señor, eso. Dios, no, Por Señor. eso, si te ves muy relajado, si te ves muy tranquilo, Dios abre la puerta. Cereceo, amorreo, cananeo, eteo, jebuseo. Oh, Así es. Padre. Mi Dios. Aleluya. Tremendo, Padre. tremendo. Dios quiere guerreros. Amén. Dios quiere guerreros. Amén. Señor, amén. Sí, mi ¿Por qué me Cristo. pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite tanta enfermedad en mi vida? ¿Por qué Dios permite tanto odio hacia mí? ¿Por qué todos disparan en mi contra? ¿Por qué me siento odiado por los demás? Separado por los demás. Oh, Padre, aleluya. ¿Por qué? Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque Dios quiere de ti un guerrero. Amén, Un guerrero Señor. fiel. Gloria al nombre del Señor Padre, Jesucristo. Amén, Amén. Señor. Oh, mi Cristo, aleluya, Padre. Aleluya. Grande es tu nombre. Dios prometió y está escrito en su Grande es Biblia. tu Señor. Clama a mí y yo Amén, responderé. Señor, aleluya. Ningún problema está aquí para matarte. Aleluya, Déjeme decirle, el Padre. hermano Abraham dijo, ni siquiera el cáncer puede pararse ante la fe de un hijo de Dios. Oh, Ni siquiera el Señor. cáncer. Amén, Gloria al amén, nombre del amén. Señor. Oh, gloria a ti, Rey. Déjeme decirle que yo estuve en el trabajo y estuve compartiendo con compañeros de trabajo que le dio el COVID. Muchos compañeros de trabajo temblando, saltando, pensando que se iban a morir. Y estuve a 1 metro trabajando con ellos. Empezaron a caer como moscas, como moscas, como moscas. Así, Amén. Señor, amén, Señor. Y el pensamiento inmediatamente se me vino a la cabeza. Mis padres vienen, tenemos que hacer culto. Yo no me puedo enfermar. Y el diablo diciendo, tú te vas a enfermar. Mira todos los que están cayendo. Y yo, mi mente estaba luchando. Consciente y el inconsciente estaba luchando. Pero el Espíritu Santo empezó a hablar. El Espíritu Santo empezó a hablar. Germán, tantas veces que predicaste por Facebook en contra de los cobardes, tantas veces que empezaste a levantar los brazos de personas que tenían COVID y después fueron sanadas, tantas veces, oh Germán, que esa misma fe está en ti ahora. Gloria al nombre del Señor. Y el COVID no se atrevió a tocar a este hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Cayeron geólogos por montones, cayeron asistentes por montones. Hasta este día están haciendo cuarentena ya. Están haciendo cuarentena ya. Pero este hijo de Dios, yo dije con fe, todo es posible. Gloria al nombre del Señor. Ese diablo no lo permito en mi vida. A ese diablo no lo permito en mi vida. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces somos fuertes. Muchas veces tenemos el don de la palabra para aconsejar al que está al lado. Es verdad, Pero cuando nos Padre, toca a es verdad, nosotros, es verdad. cuando nos toca a nosotros, se acabó el consejo. Verdad, Se acabó el mi consejo. Cristo, así Somos es, muy buenos Señor. para darle fe a los demás. Mi Dios. Tienes una enfermedad, tienes cáncer. Ah, tranquilo, cree en Dios, cree en Dios.
Oh, Padre, ¿Por qué? la pura Porque verdad, ese dolor no te está Señor. pasando a ti. Así Es es, fácil Señor. decirlo. Así Ay, es, pero cuando Señor. eso te toca, Oh, cuando mi eso te Dios, toca, Señor. pareciera ser que la fe se esfuma. Oh, mi Dios, sí, Señor. Aleluya, No puede ser Padre, eso. sí. No puede ser eso. Oh, Amén. mi Dios, amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que ser guerreros para Jesucristo. Aleluya, Gloria Padre, al amén, nombre del Señor Señor, Jesucristo. amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo, aleluya. El profeta dijo, si usted tiene una vida muy tranquila, si usted todo está marchando bien, preocúpese. Así es, amén. Preocúpese, algo está mal. Amén. Algo está Sí, mal. amén. ¿Cómo es posible? Me parece una paradoja, una contradicción. ¿Cómo es posible que a mí me esté saliendo todo bien, esté todo tranquilo, pero que eso esté mal? Es una contradicción. Amén. El pueblo de Dios es sufrido. Es verdad, Amén. mi Dios. El pueblo de Dios es sufrido. Si no tuviéramos lágrimas, ¿cómo Jesucristo, más allá del puente, enjugaría nuestras lágrimas? Es verdad, mi Dios. No tendríamos amén. lágrimas de tristeza, no tendríamos lágrimas de dolor. Oh, Amén. mi Dios, aleluya, Padre. Porque la Biblia Fortaleza, dice, Señor. porque la Biblia dice que Fortalece a Él tu pueblo, cambiaría fortalece. nuestro lamento en baile. Fortalece, Nuestro Padre, lamento en baile amén, quiere decir Señor. que pasamos por Oh, lamento. mi Dios. Quiere decir que aleluya. pasamos por penuria. Amén, Señor. Bendito Amén. sea Amén. tu nombre, Pero Él cambiará Padre. nuestro lamento en tu danza. nombre, Jesucristo. Él cambiará nuestro lamento en danza, en baile. Señor, Tantos amén. problemas que tuvimos, tanta aflicción que tuvimos, tantos rechazos que tuvimos, pero llegará el tiempo en que Jesucristo dirá, has vencido, lo lograste, has vencido, y cambiará nuestro lamento, lo tornará en baile, en danza Jesucristo. Gracias, Gloria al nombre del Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Gracias, Señor eterno. Entonces, ¿qué ocurría? El pueblo de Israel, en esta época del libro de los jueces, el pueblo de Israel era como una montaña rusa. Subía y bajaba, subía y bajaba. Tenían momentos de espiritualidad y bajaban después estrepitosamente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque lo leímos en la Biblia. ¿Qué sucedía? Los hijos de Israel se entregaban a los Baales. ¿Qué ocurría? Un pueblo pagano venía a destruirlos, porque Dios lo permitía. Así es. ¿Qué sucedía? Ahí después se acordaban de Dios. Sí, Amén. sí Y pasa, clamaban, y Señor. clamaban, clamaban, misericordia, misericordia. ¿Qué hacía Dios? Levantaba un juez. Levantaba un juez que podía, ¿quién venía? Pudo haber sido Otoniel, Gedeón, Barak, la historia de Barak y Débora. Samuel también era un juez, Sansón era un juez, y Amén, tremendos Señor. jueces. Vino Sansón y mató a 1000 filisteos. Eran hombres con tremenda unción. Gedeón y los 300. Ninguno murió y mataron a millones. Así es. Jefté, tremenda unción que tuvo. Amén. Amén. Fue tremendo. ¿Qué ocurría? En total hubieron 13 jueces. 13. Amén. Y resulta ser que la Biblia señala, no tengo aquí todas las citas, pero hay 13 gigantes. Amén. Amén. 13 gigantes. Y eso era ¿cómo contrarrestábamos eso? Con 13 jueces. 13 jueces y 13 gigantes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén, sí, Señor. Recuerden el tipo espiritual que contiene un gigante. Amén, un gigante es aquel que te mira en menos, es aquel que te minoriza, es aquel que te humilla. Amén. Así Es aquel que amén. dice, tú no estás a mi altura. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así es, Señor, amén. Señor. Entonces, en un sub y baja, Dios levantaba un juez, pero cuando este juez moría, inmediatamente el pueblo iba inmediatamente a adorar a otros dioses. Amén. Así es, Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Juez en la concordancia señala de que es el que da un veredicto. Amén. Y dése cuenta que es aquel que da un veredicto el cual es favorable o desfavorable. Amén. Así es, amén. También significa que es vindicar o castigar. Vindicar es una bienaventuranza, es algo positivo, es un respaldo a la vindicación. Así Amén. es, amén. Pero lo otro es castigo.
castigo. Amén, sí, Señor. Amén. Los jueces eran hombres escogidos por Dios y eran muy especiales porque tenían una cualidad especial, tenían un carácter especial, tenían discernimiento, amén, Así es, para Señor, decirle bueno a lo bueno y malo a lo malo. Así es, Señor, amén. Estos jueces tenían una característica especial porque tenían que tener el carácter de Jesucristo. Oh, mi Dios. Amén. 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 Porque Dios es justo. Amén. Dios es justo. Y estos jueces tenían que hablar con justicia. La justicia de Dios. Amén. Amén. Y resulta ser, no sé si se recuerdan cuando los fariseos criticaron a Jesús. Amén. Porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Y eso es un sinónimo a decir que él es Dios mismo. Amén. Así es, amén. Y los fariseos dijeron que este hombre se hace llamar Dios. En muchos textos, en muchos párrafos del mensaje, el profeta dijo, hay una cosa que los fariseos, pero les desagradó en total. Los fariseos dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. Amén. ¿Y Jesús qué responde? Jesús dijo, no está escrito en vuestra Biblia, no está escrito en la Torá, ¿dioses sois? Amén. Así es, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Salmos capítulo 82, versículo 1. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Así es. En medio de los dioses juzga. Sí, ¿Quiénes amén. son los dioses? Sí, amén. Amén. Sí, ¿Quiénes Señor. son los dioses? Hay un Dios con mayúscula que va a la reunión de dioses con minúscula. Así es. ¿Quiénes son amén. esos dioses? Amén. Nosotros somos esos dioses. Amén, amén. Sí, Gloria al Señor, nombre del amén. Señor. Amén. Salmo capítulo 82, versículo 6 dice, yo dije, está hablando Dios, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Amén. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Aquí la palabra dioses la relacionan con la palabra jueces. Oh, Padre, amén, Señor. En la concordancia de Strong, la palabra dioses que se dice acá en Salmo, en la concordancia de Strong es Elohim. Y esa es la palabra de Dios. Es el Dios. Dios es Elohim. Amén, sí, Amén. Señor, Amén. amén. Y acá dice, vosotros sois dioses. Dios dice, vosotros sois Elohim. Amén, Señor, gloria a Dios. ¿Por qué quiere decir eso? Elohim quiere decir Dios en plural. Eso es Elohim. Es un Dios, pero en plural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios tiene a su Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo es la cabeza de un cuerpo. Y resulta ser que ese cuerpo es un cuerpo hecho por muchos. Amén. Así ¿Y cuál es el cuerpo místico de Jesucristo? Amén. Amén. Y si Jesucristo es Elohim, Él tiene una novia, amén, y Adán y Eva, Adán dijo, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, espíritu de mi espíritu. Amén. Y cuando Jesucristo ve a esta novia con el Espíritu Santo en su alma, vestida con este mensaje, vestida con esta palabra, Jesucristo viéndonos a nosotros, llegando a la estatura de un varón perfecto, Él dice, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos, espíritu de mi espíritu. Amén, amén, Gloria al amén. nombre del Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Amén, sí, Señor, aleluya. ¿Por qué razón? Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra alma y el Señor Jesucristo vive en nosotros, eso nos transforma en jueces. En jueces. Amén. Así es, Gloria al nombre Señor, del amén. Señor. Y eso es sinónimo a dioses. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿no has leído en la Biblia, dioses sois? Amén. El mismo Señor Jesús lo dice. Amén. Sí, Señor. Así es, Padre, amén. Entonces, esto explica que se refiere a dioses en un sentido común. Amén. Son dioses, pero no son los dioses. No es el Dios de adoración. Estos dioses no son merecedores de adoración. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Amén. Amén. Sí, amén. El profeta dijo que Adán se había convertido en un dios amateur. O sea, un dios principiante, un dios pequeño.
Amén. ¿Por qué? Porque teníamos al Dios que creó el cielo y la tierra. Pero después tenemos al Hijo de Dios, Adán. Adán dice la Biblia que él era el Hijo de Dios. Amén. Sí, ¿Y qué hizo Adán? Adán creó. Adán modificó. Adán podía decirle al árbol que el árbol bajara su rama para tomar de su fruto. Y la naturaleza obedecía. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces lo que hemos hablado, San Juan capítulo 10 versículo 34, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Amén. Ahora, en la traducción de Salmos, amén, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en griego. En la concordancia de Strong, para yo buscar las palabras del Antiguo Testamento, están todas en el lado de hebreo, escrito por hebreo. Pero si yo me voy al Nuevo Testamento, está todo escrito en griego. Amén. Amén. Entonces, ¿qué ocurrió? La palabra dioses que ocupa Jesús, amén, en la concordancia hallamos que en su original es una palabra griega que es deseos, lo cual significa deidad, relacionada a la divinidad, el Señor, Dios, etc. Amén. Entonces Dios se refiere a los dioses para aquellos que tienen la autoridad aquí en la tierra. Así es, Amén. Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tienen autoridad. Y uno podría decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos tener autoridad? Pues claro que sí. Tenemos la palabra hablada. No dice la Biblia. No le dijo a Moisés. Moisés dijo, estaba preocupado. Tengo el mar rojo y vienen los egipcios. Y Dios dijo, ¿qué me dices a mí? ¿Qué me hablas a mí? Di la palabra, dile a los hijos de Dios que marchen, di la palabra. O sea, él tenía una autoridad, pero aún a pesar de haber visto las 10 plagas en Egipto, aún Moisés al encontrarse acorralado, no se había percatado que en él estaba la autoridad. Así es, Señor. Dios, antes de que Moisés ejerciera su ministerio, Dios le dijo a Moisés, tú serás como Dios en la tierra y Aarón será tu profeta. Así es, Señor. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Moisés era merecedor de adoración? No. No, Señor. No, mi Dios. Pero, ¿qué quiso decir Dios? Tú serás como Dios en la tierra. Moisés tenía autoridad. Así es, amén. Moisés tenía autoridad. Amén. ¿Qué tenían los jueces cuando juzgaban? Tú estás haciendo mal, tú estás haciendo bien. Eso es autoridad en la palabra. En aquel día necesitaban un hombre especial, el cual quizás no tendría quizás toda la Torá, todos los 10 mandamientos, pero podía discernir. Tú estás haciendo mal, tú estás haciendo bien. Así es, amén. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Eran como si fuesen el Urim y Tumim andante. Oh, aleluya. Amén. Padre. Así de potente era el ministerio de un juez. Gloria al nombre del Señor. Amén, sí, Señor, amén. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado. No sé si les ha pasado, pero resulta ser de que a veces uno entra en conversación con una persona y esa persona le da una opinión de cierta cosa, del mensaje de la Biblia, y uno inmediatamente dice, yo no he leído esto, no he visto esto, pero hay algo raro. Y uno inmediatamente hay algo que rechaza eso. Inmediatamente dice, esto no lo he leído nunca, pero hay algo raro con esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Inconscientemente nosotros somos un juez para Dios. Y la novia jamás puede rechazar la palabra. Pero algo que está leudado, no deberíamos ser doctos, eruditos, etcétera, para que nuestro corazón reconozca cuando hay una falsa doctrina moviéndose en medio. Así es, Señor, amén, amén. Aleluya. Sí, mi Dios. Gloria al nombre del Verdad, Señor. Padre, amén. Hace un tiempo atrás, quizás hace 7 años atrás, yo no era muy allegado a las redes sociales. Amén. Y después llegué a las redes sociales, empecé a tener contacto con hermanos, primeramente de mi país. Estos tenían contacto con otros de otros países, empecé a conocer hermanos de Colombia, México, etc. Y luego apareció algo que yo no había visto antes. Y salía el retorno de William Branham. Y después empecé a leer
el profeta no reveló todas las cosas. El profeta tiene que regresar para revelar todo. Y yo dije, yo nunca he leído este mensaje, no sé si existirá un mensaje de esto, pero inmediatamente dijo, esto es falso. Algo en mi corazón dijo, esto es falso. Amén. ¿Por qué razón? Porque yo he leído en la Biblia que a la voz del séptimo ángel se tocará la trompeta y 7 truenos emitirán sus voces. Amén. Así es, Señor. Y eso es punto final. Eso es punto final. Yo dije, ¿el profeta tocó la trompeta? Sí, amén. Sí la tocó. Señor, amén. Sí tocó la trompeta ya. Apocalipsis no dice que la toca una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. No. En esa tocada de trompeta, los 7 truenos explotaron. Así es, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces inmediatamente yo reconocí, eso es falso. Eso es falso. Gloria al nombre del Señor. Así es, Señor. Después Amén. me puse a estudiar y empecé a anotar todos los puntos antiescriturales de esa falsa doctrina. Así es, Señor. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Así es. Así parte. Hay algo en nuestro interior que rechaza algo. Y muchos dicen, tenga cuidado. Porque el profeta dice, si no lo entiendes, no digas no lo creo. Así. No digas no lo creo. No vaya a ser que estés blasfemando contra el Espíritu Santo. Amén. El otro día me dijeron eso. Dijeron, si tú rechazas el ministerio de José Coleman, tú estás fuera de la novia de Jesucristo. Y yo le dije, ¿sabe qué? El Espíritu Santo en mí no depende del ministerio de otro. El Espíritu Santo en mí depende únicamente del Señor Jesucristo. Únicamente del Señor Jesucristo. Esa es la pura verdad, Amén. Padre. Amén. Aleluya. Yo no tengo idea. Es algo entre Coleman y Dios. Así Si él es. tiene salvación o no, si él es parte de la novia o no. Estoy seguro que quizás él dio su máximo esfuerzo por servir a Dios. Lo haya hecho bien o mal, no me incumbe. Eso es entre él y Dios. Pero yo no necesito de José Coleman para creer y entender los 7 truenos. Es verdad, Padre. Amén. Yo necesito solamente al Espíritu Santo. Necesito al Espíritu Santo. Ya tenemos el mensaje de la hora. Tenemos el mensaje de la hora. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay otros hermanos que dicen, el profeta dijo, si no estoy yo, pues aquí está el hermano Libaile. Si no estoy yo, pregúntenle a él. Y salió toda una rama que solamente oye y escucha a Libaile. Así es. Sin embargo, yo he leído a Libaile, he visto algunas cosas de él, no soy un lector total de él, y he visto que hay cosas entre buenas y cosas que están medio raras. Amén. Amén. Puedo tener mis acuerdos y desacuerdos, pero no por eso voy a decir, por tener unas diferencias doctrinales, él no es parte, él es simiente a la serpiente, etcétera, etcétera. Pero, no porque el profeta haya dicho, vaya y pregúntenle a él, eso para mí no hace de que todo lo que diga ese hombre sea un así dice el Señor. Así es, No, Señor. Amén. no es Amén. eso. Muchos han dicho, el que trajo el auge del retorno, Bernabé García. Muchos dicen, pero si él conocía al profeta, él era amigo del profeta, tenemos que creerle. Yo le digo, que sea amigo del profeta no me interesa. Amén. Lo que él dice tiene que cuadrar con la palabra, si no cuadra es falso. Así Amén. es, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Amén. Esa es la verdad, Padre. Amén. Hermano Germán, ahora tenemos un nuevo profeta, el hermano José Brahan. Él dice que los ministros ya no tenemos que predicar, nos tenemos que sentar. ¿Sabe lo que le dije a él? Yo le dije, ¿sabe algo? Si el hermano José Brahan no tuviese el apellido Brahan, nadie lo tomaría en cuenta. Así es. Amén. 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 Es la verdad. Eso es solamente el poder, ahí es el apellido. La unción, no. Amén. Sí, Señor. Si comparo el ministerio del hermano William Brahan con el hermano de José Brahan, es incomparable. Así es, Señor. Amén. Sin faltarle el respeto al hermano José Brahan. Amén. Pero no me vengan a decir aquí, porque muchos dicen la doble unción del profeta William Brahan está en José. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y el hermano Amén. José Brahan no lo ha demostrado. Así es, Señor. Amén. Amén. Muchos dicen, José Brahan es el Eliseo de este tiempo. Falso.
No dice eso el mensaje. Amén. El profeta dice, Elías es el propio Jesucristo. Y eso lo podemos ver reflejado en el ministerio del profeta. Y dijo el profeta Elías y Eliseo, hasta sus nombres se parecen. Porque en inglés Elías es Elijah y Eliseo es Elisha. Son parecidos, semejantes. El profeta dijo, hasta sus nombres se parecen. Y él dijo, ¿pueden ver a Cristo y la novia? Gloria a Dios, amén. ¿Quién tiene la doble porción? Oh, amén, amén, ¿Quién tiene la amén, doble amén, porción? La doble porción no está en un ministerio, no está en un ministerio único. La doble porción, la doble unción está en la novia de Jesucristo, en toda la novia alrededor del mundo. Gloria al nombre del Señor. No me vengan con populistas, no me vengan con populares, diciendo solamente tenemos que ir a aquel ministerio, solo tenemos que escuchar a aquel ministerio. Eso es falso. El profeta dijo, la novia de Jesucristo la componen también apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son muchos. El hermano José Braham es uno más. Así es, Señor, Amén. amén. El Amén. cual merece todo nuestro respeto. Él es nuestro hermano. Amén. Pero Él no está por encima de nuestro pastor, ni de otro pastor, ni siquiera de ustedes. Oh, mi Amén. Cristo, Ni siquiera de amén, ustedes. Señor. Amén. Amén, Gloria mi al nombre Cristo, del amén. Señor. Esa es la verdad. Amén, sí, Señor. Todos Gracias, recibimos el mismo nivel de Espíritu Gracias, Santo. Señor, eres Nadie maravilloso, recibe Padre. un nivel de Espíritu Santo mayor o menor. Aleluya, Así es, amén. Todos Señor. recibimos el mismo nivel de Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo sé eso? Lo dice el mensaje. El profeta dice que el pilar de fuego, la unción, el Espíritu Santo que estaba en Jesús, en su ministerio de 3 años y medio, ese pilar de fuego se repartió en el Así aposento alto. Amén, Amén. Señor. Se repartió. Se repartió. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Sí, Jesucristo. Señor, amén. Aleluya. Entonces, sabemos ahora que los dioses que refleja la Biblia se refieren a los jueces. Así A los es. jueces. Fíjese lo que ocurre en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Dios le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Así Así es, es, amén. 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 ¿Qué quiere decir eso? Dios posicionó a Moisés con una autoridad tremenda. Lo que Moisés iba a decir iba a ser inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Moisés le dijo a Faraón, Faraón, libera a mi pueblo Es ahora. verdad. Amén. Amén. Sí. Moisés habló como si él fuera Dios. Sí, amén. Sí, Señor. ¿El pueblo de Israel es el pueblo de Moisés o es el pueblo de Dios? Es el pueblo de Dios, pero Moisés en él tenía tal Espíritu Santo que Moisés le dijo a Faraón, Faraón, libera a mi pueblo ahora. Amén. Así Sí, es, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Elías cuando estaba aquí en la tierra dijo, no caerá rocío ni lluvia hasta que mi palabra diga lo contrario. Amén. Él habló como si él fuese Dios. Amén. Así Sí, es. Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía una posición de autoridad. Dios lo había puesto como posicionado espiritualmente como juez sobre la tierra. Y el hermano Abraham dice, aunque Jezabel haya rechazado a Elías, ella aunque no quisiera, ella tenía como pastor a Elías. Así Amén. es, amén. Gloria al nombre Así del es, Señor. amén. Amén. Sí, Sí, Señor. Señor. Aunque ella no quisiera, Sí. aunque ella no lo quisiera. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén, sí, Señor. Dios vindica, Dios respalda a sus jueces, Dios respalda a aquellos que reciben autoridad, porque dioses sois, dice la Biblia. Amén. Y en la reunión de los dioses, hay una profecía ahí, en la reunión de los dioses, Dios está. Así es, Amén. Salmos 82, versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses. Amén. Amén. Y si nosotros somos dioses, dioses sois, Dios está en nuestro medio. Amén. La Biblia dice, donde el Espíritu Santo está, allí hay libertad. Donde 2 o 3 se reunieren, allí estoy yo presente. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Él es mi Jesucristo. Él es mi Jesucristo. Cualquiera, 2 o 3 reunidos
reunidos en mi nombre, dijo el Gracias, Señor Señor Jesucristo, eterno. yo estaré presente. Amén. Salmo 82:1, Dios está en la reunión de los dioses. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Aleluya, Gracias, aleluya. Señor. Gracias, mi Cristo, aleluya. Aleluya. En San Juan 10:34, Jesús habló del pasaje de Salmos 82. Amén. Jesús habló, tomó como fundamento ese salmo. Amén. Pero fíjese lo que él habla. Fíjese lo que él habla después. San Juan capítulo 10, versículo 35. Dijo Jesús: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y dice Jesús, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Quiénes son dioses? ¿Quiénes son dioses? Jesús da la definición. ¿Quiénes son dioses? Aquellos a quienes que vino la palabra de Dios. Amén. Sí, Sí, Señor. Señor, amén. Y la palabra de Dios es este mensaje. La Amén. palabra de Dios es este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Y el profeta dijo, este mensaje caerá en las manos de los predestinados. Gracias, Gloria al nombre del Señor. Estas cintas caerán en las manos de los predestinados. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque el profeta tuvo la experiencia. Y dijo, yo tuve una visión y la espada cayó en mi mano. La espada cayó en mi mano. Y Amén. nosotros en este último tiempo tenemos la misma experiencia. La misma experiencia. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 10 del 8 al 11. Ay, el ángel le dice a Juan, toma el librito, toma el librito. Y él tomó el libro, el mensaje cayó en su mano. Amén. Sí, Señor. Cómelo, ahora cómelo. Amén, Señor, Amén. aleluya, mi Y Juan en ese momento le vino la palabra de Dios. Él ahí se convirtió en un juez. Oh, santo eres tú. Eso es una Señor. profecía para nosotros. Amén. Amén. Nosotros somos los jueces. Nosotros somos la autoridad aquí en la tierra en este día. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Puede venir acá la policía, puede venir el presidente, puede venir cualquiera y decir te vamos a meter a la cárcel, te vamos a matar, te vamos a eliminar. Tú no tienes autoridad sobre mí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Puedes hacer lo que quieras con mi carne, pero tengo un alma y tengo un cuerpo que me espera. Gloria a Dios, Gloria aleluya, al nombre del Padre. Señor. Oh, Amén. sí, Aleluya. Rey santo eres tú, Señor. Entre paréntesis dice aquí, entre paréntesis, antes de la caída del hombre, ¿quién tenía la autoridad sobre la tierra? La tenía Adán. Así La es, tenía Señor. Adán tenía autoridad sobre la naturaleza. Adán tenía la autoridad sobre los animales. Estaban a la imagen y semejanza de Dios. Pero la serpiente, ¿qué ocurrió? La serpiente predicó un mensaje de soberbia a Eva. Le predicó un mensaje de soberbia. Y la serpiente le dijo a Eva, seréis como Dios. Así Seré es, como Señor. Dios. Hoy en día hay una doctrina que dicen tú eres el Espíritu Santo. Di tú. Si lo crees, di yo soy el Espíritu Santo. O sea, en la misma doctrina, seréis como Dios, decía la serpiente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. El mensaje que estoy predicando tiene una línea muy fina, es una muy delgada fina, porque estamos predicando dioses sois y también tenemos que tener claro que la serpiente dijo seréis como Dios. Amén. Así es, amén. Porque si alguien toma este mensaje con soberbia en su corazón, va a decir yo soy un Dios. Amén. Oh, sí, Señor. Adórenme. Y esa jamás fue la idea. Amén. Amén. Porque el único que se merece la gloria y la honra es el Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor, amén. Aleluya. Entonces, la autoridad de ellos desapareció cuando recibieron un alimento híbrido. Amén. La serpiente presentó parte de la palabra. Parte de la palabra. Amén. Así es, Señor. ¿Y qué ocurre finalmente? La simiente de la serpiente no logra distinguir el bien y el mal, porque son híbridos. Amén. La simiente de la serpiente no logra distinguir entre el bien y el mal.
Ahora Dios permitió a propósito que tribus paganas siguieran morando en la tierra al lado de los escogidos. Amén. Al lado del verdadero pueblo. Amén. ¿Cómo lo vemos esto en el plano espiritual? Nosotros no entramos en guerra con esta carne. Amén. La Biblia dice que tu guerra no es contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades. Amén. Amén. Sí, amén. Gloria al nombre del Señor. Esos espíritus, amén, esos espíritus, todos los espíritus de la carne, todos los espíritus que vienen del cuerpo, todo eso es lo tangible, lo consciente, amén. Nosotros podríamos ver en la calle una mujer de pelo corto, con minifalda, con labios pintados, etcétera, etcétera, y podemos ver y decir, ella no es cristiana inmediatamente. ¿Por qué? Porque vemos lo superficial, lo consciente. Amén. Sin embargo, hay muchas, y uno podría tachar a esa mujer de prostituta inmediatamente. Sin embargo, podríamos ahora irnos a una iglesia, hermanas con pelo largo, falda larga, no vestidos apretados, etc., sin maquillaje en el rostro. Sin embargo, se ha sabido que en muchas iglesias ha habido adulterio. Así es, amén. Adulterio. Y del lado consciente, de lo tangible que vemos, cualquiera podría decir, ella es una fiel y pulcra hermana. Sin embargo, era un sepulcro blanqueado, hermoso por fuera, pero por dentro tenía el adulterio. El adulterio es muerte. Así es, amén, Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cristo. Entonces, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jebuseos, etc. Todos ellos, ¿dónde moran? En la carne. En la carne, moran en tu carne. No pueden morar en tu alma, porque el Hijo de Dios jamás va a pecar en el alma. Amén. Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Así es, amén. Amén. El Hijo de Dios tiene una predestinación de que todas esas tribus paganas llegan solamente hasta esa esfera. Amén, superficialmente. Así es. Por eso Amén. se arma la guerra entre el hombre interno y el externo. El hombre interno que tiene el Espíritu Santo contra esta carne que es el viejo hombre. Así es, Señor, Amén. amén. ¿Dónde nosotros matamos al viejo hombre? En nuestra mente. Nuestra mente que venimos con amnesia espiritual. Amén. Provocaba que el alma no estuviera vivificada. Esa alma no tenía una potencialidad eterna en ese momento. Con predestinación sabemos que esa alma sí era eterna. Pero llegando acá a la tierra, con una mente consciente e inconsciente, con amnesia espiritual, esa alma no estaba vivificada, no era eterna. Amén. Así es, amén. Y cuando después que aquel que no está predestinado peca en el alma, ¿qué es eso? Es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo no es como decir una mala palabra, o un insulto a Dios, por así decirlo, lo cual es gravísimo, es malo. Pero ¿cuál es el pecado imperdonable? El profeta lo predicó. Es rechazar, es no creer, incredulidad hacia la palabra. Así Ese es el pecado imperdonable. Así es, amén. Amén. No creer a la palabra. Amén. Sí, Gloria al nombre del amén. Señor. Y ahí es donde entramos a la línea delgada. A la línea delgada, donde hilamos muy fino. Donde aparecen falsas doctrinas y donde tenemos la verdadera palabra. Amén. Amén. Así es. Porque hay muchos los cuales se van a falsas doctrinas. Y yo he hablado con muchos de ellos, tratándolo de sacar de esa falsa doctrina. Y yo le he dicho por la Biblia, por el mensaje, mira, te tengo esta evidencia, esta otra evidencia. Pero están cegados Sí, y no amén. pueden salir. Sí, Así Señor. No pueden salir y ellos dicen finalmente, bueno, pero esto es lo que yo creo. Sí, ¿Qué amén. quiere que le haga? Esto es lo que yo creo. Es verdad. Así es. Amén. ¿Qué podemos hacer al Sí, respecto? Señor. Sí. Ellos blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Así es, Amén. Señor. Amén. Es fuerte. Cristo, amén, Es fuerte. Señor, amén. Amén. Muy distinto es estar confundido, estar en pecado, etcétera, etcétera, como Pablo. Pablo, el cual mataba a cristianos, Así es, amén. mataba a seguidores de Jesús. Pero cuando Pablo entró en una experiencia sobrenatural
Y vino el pilar de fuego y el pilar de fuego le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Dijo Pablo y dijo, yo soy Jesús. Así Sí, es, amén, Señor. Amén. Si Pablo en ese instante hubiese dicho, tuve una ilusión, no creo en esto, ahí blasfema contra el Espíritu Así es, Santo. amén. 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 Pero Pablo creyó y Pablo se martirizaba. Sí. Pablo, estoy seguro que Pablo en sus noches lloraba y lloraba, veía el rostro de Esteban cuando Pablo dio la orden, mátenlo. Así es, amén. Yo estoy seguro que Pablo sufría y sufría Así por es, toda la Señor. sangre de los cristianos que estaban en sus manos. Así es, Señor. Y Pablo Señor. decía, Señor Jesucristo, quítame este aguijón, quítame este aguijón, no lo soporto, este me golpea, me golpea, me golpea, un mensajero de Satanás que me dice tú, y empieza a criticarlo, y Pablo decía, Señor, sácamelo. Y después la Biblia dice, yo se lo pedí más de cerca de 3 veces a Dios, 3 veces se lo he pedido. Pero Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Amén. Amén. Sí, Señor. Bástate de mi gracia. Amén. Gloria al nombre del Amén, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya, Y Padre. ahí Pablo se dio cuenta, ese mensajero de Satanás que me tenía atormentado. Gracias, Señor Jesucristo, por tu gracia. Gracias, Señor Jesucristo, por tu redención, por tu sangre. Amén. Gloria al nombre del Sí, Señor. Señor. Pablo sí que sabía hablar de la gracia, porque Pablo la experimentó. Amén, Señor. Pablo fue el único de los apóstoles que mató a los propios cristianos. Así es, Amén. Señor. Amén. Sí, Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén, mi Cristo. Amén. Y si no me equivoco, Pablo, en un momento, en Gálatas o por ahí, Pablo dice, incluso alguien me sacó en cara lo que hice. Algo así. Y Pablo dijo, la gracia. Nadie me puede impedir de hablar la palabra de Dios. Estoy seguro que Pablo habló con muchos Gloria a ti. seguidores de Jesús y tenían sus encontrones. Y quizás más de algunos decían, pero si tú eras enemigo nuestro. Y Pablo decía, no me vengas con eso. Yo he sido lavado por la sangre de Gloria a Cristo. Dios. Nadie me va a hacer callar. Gloria a Nadie me va a hacer callar de hablar la palabra de Dios. Oh, santo, En nombre del Señor aleluya, Jesucristo. Padre, gracias, Aleluya. Señor. Oh, bendito Así que sea si tu alguien le nombre. sacaba ese pasado a Pablo, no servía. Amén. El diablo es el único acusador Es que verdad. puede venir a recordarte lo que hiciste años atrás. Amén. Déjame decirte que tus pecados fueron echados al mar del olvido. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén, Señor, amén, aleluya, Señor. Gloria al nombre del Gracias, Señor. Señor. Amén. Así Solamente que, tu gracia, Padre. así que Dios levantó jueces para ayudar al pueblo de Dios. Nosotros mismos somos jueces para Jesucristo. Gloria a Amén. Dios. Sí, Señor. Y déjeme decirle que hay jebuseos que sobrevivieron. Hay cananeos que también sobrevivieron. Los amorreos persistían, dice la Biblia, a habitar en el monte de Eres. Amén. Le hacían las cosas difíciles a Dan. Amén. Entonces, a pesar de que Josué, con el Espíritu Santo, amén, con Josué Espíritu Santo, nosotros gobernamos o juzgamos ciertas áreas de nosotros, pero déjeme decirle que hay otras áreas donde aún persisten esos enemigos. Así Amén. es, Señor. Aún persisten esos Sí, enemigos. Señor, Amén. Y esos enemigos, los montañeses, tienen el estilo de pelea de que van una vez y regresan a las montañas. Van a atacar otra vez y regresan a las montañas. ¿Qué ocurre? Ocurre de que viene un pecado a tu vida y tú luchas contra eso y resulta que lo venciste. Pero después pasa el tiempo y llega el mismo pecado. Y ahí te hace caer. Oh, mi Cristo. Y uno piensa, pero ¿cómo es posible? No, que yo había luchado contra eso y había vencido y ahora viene nuevamente y me hace caer. Amén. Es porque así son los espíritus de los amorreos. Así es, Así es, Señor, amén. amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Aún quedan vivos ciertas cosas que no pueden hacer, que nos pueden hacer caer. Amén. Así es, Entonces,
Dios, ¿qué desea de nosotros? Cuando vienen estos que nos quieren hacer caer, Dios levanta un juez. Amén, Señor. Y Dios puede levantar a un Gedeón en tu vida. Puede levantar a un Otoniel en tu vida. Puede levantar a un Jefté en tu vida. Puede levantar a un Sansón en tu vida. Puede levantar a un Samuel en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cada uno de esos 13 jueces está para contrarrestar todas las acechanzas del enemigo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Para que ese juez que se levante en tu vida sea capaz de decirle malo lo malo, bueno lo bueno. No, estoy por un mal camino. Regresemos a la palabra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Gloria al nombre del Señor. Gracias, mi Dios. Cuando el pueblo de Israel, fíjese, cuando el pueblo de Israel, Josué murió. Josué significa salvador, libertador, etc. Amén. ¿Qué ocurría? Dice la Biblia que Dios levantaba un juez. ¿Y qué decía la Biblia? Y ese juez libraba al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Dios levantaba a un Josué. Amén. Eso es. Josué en el primer capítulo de Jueces dice que él murió. Murió. ¿Pero qué ocurrió? Los espíritus no mueren. Amén. Así es, Señor. Los espíritus no mueren. Sí. Josué no está con nosotros y muchos se quedan con el vaso solamente. Si estuviese Josué con nosotros, si estuviese William Graham con nosotros, si estuviese Pablo con nosotros. Hey, hermano, usted puede ser un juez para Jesucristo. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Gloria al Padre, nombre del amén. Señor. Gloria al nombre del Señor. Muchos esperan grandes guerreros, grandes guerreros. Déjame decirle que usted ni siquiera tenía una procedencia decente. Oh, mi Cristo, aleluya. Gloria al nombre del Oh, Señor. mi Dios. Sus antepasados no eran decentes. Amén. Padre Celestial. Gloria al nombre del Señor, pero él fue un juez. Él fue un Así es, juez. Señor, amén. Gedeón, incluso él era temeroso. Gedeón era temeroso. Le pidió cerca de 3 a 4 señales a Dios. Señor, que llueva, pero que ese trapo esté seco. Señor, ahora te pido lo contrario. ¿Qué ocurría en él? ¿Qué ocurría en él? Él tenía temor, tenía incluso incredulidad. ¿Seré capaz de esto? ¿En verdad Dios me está hablando? ¿En verdad yo seré el juez que Dios va a levantar? Así es, Señor, amén. Amén. Sí, Y muchas Señor, veces aleluya. nuestra mente nos dice, ¿seremos escogidos parte de la novia? ¿Me quedaré en la tribulación? ¿Me iré en el rapto? Y empieza a circular esos temores, pero no, el Señor Jesucristo ya nos ha dado señales, Gloria a Dios. indicaciones Oh, de que Señor. somos parte de eso. Oh, Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Se te ha entregado esta palabra. Se te ha entregado esta palabra. ¿Qué más evidencia quieres? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Esto no le llega a cualquiera. Esto no le llega a cualquiera. Nosotros tenemos una iglesia pequeña. Oh, Jesús. Los videos que están en YouTube no tienen miles de reproducciones. Esto es para selectos. Esto es para un linaje escogido. ¿Qué más evidencia quieres? Que eres parte de la novia. Gloria a Dios, aleluya, Gloria al nombre Padre, del Señor. aleluya, Señor. No quiero ver más incredulidad en tu vida. Amén, No quiero ver que esos Señor. pensamientos te atormenten Amén, más en tu sí, vida. Señor. Tú di, yo soy parte de eso. Amén. Yo soy parte de la Amén. novia. Yo me iré en el rapto. Amén. Gloria a Dios. Oh, Gloria a Padre, Dios. aleluya. Profetízalo. Levanta, Profetízalo. Señor. Levanta Profetízalo. tus hijos, Padre, Gloria al nombre de aleluya. Jesucristo. Levanta, Aleluya. Padre, Somos jueces. Tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Tenemos autoridad. Y esto no es de hombre, no es de mujer. Quiero ver a las mujeres profetizar también. Quiero a las mujeres profetizarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Había jueces, pero también aparece una Débora. Una Débora. Y esa Débora es para representar a nuestras hermanas levitas. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Alabado Dios sea no el quiere un Señor. pueblo apagado, un pueblo cobarde. Dios quiere dar un pueblo que tome la autoridad del juez. Gloria a Dios. Gedeón pedía, Señor, dame esta señal, dame esta otra señal, dame esta otra señal. Vamos Gedeón, ¿qué más señal quieres? ¿Qué más señal quieres? Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos un entorno sobrenatural. Tenemos un entorno sobrenatural. En no cualquier iglesia se refleja el fuego del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Oh, Aleluya. Dios santo eres Sí, tú, Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios levantaba un juez, levantaba un libertador, levantaba un Josué. Gloria al nombre del Señor. Y en este último tiempo, Dios está levantando un Josué. Josué tipo el Espíritu Santo, levantándose en tu vida. Levantándose en tu vida. Por eso el profeta dijo, la novia Espíritu Santo. La novia Espíritu Santo no quiere decir que nosotros seamos el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo está en nuestra vida. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Somos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Pablo dijo, ya no soy yo, es Cristo en mí, es Cristo en mí. Gloria al nombre del Señor. Y si es Cristo en mí, gloria al nombre del Señor. Seguridad bendita, seguridad bendita. Tenemos la eternidad segura. Gracias, Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo eres tú, Rey. Somos jueces para Jesucristo. Distinguimos entre el bien y el mal. Podemos distinguir entre la palabra verdadera y los dogmacismos y falsas doctrinas. Podemos discernir cuando un siervo de Dios está siendo fiel y también es sincero en su corazón. Y podemos discernir a los lobos vestidos de oveja. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos jueces para Jesucristo. Somos jueces para Jesucristo. Gracias, Señor. Tal cual como la Biblia dice, dioses sois. Créalo, lo dice la Biblia. Créalo, dioses sois. Porque nosotros somos parte de un Dios. Nosotros venimos de eternidad y regresamos a eternidad. Gloria al nombre del Señor. Gloria a ti, Señor. A nosotros se nos vino la palabra. El Señor Jesucristo dijo, le dijeron dioses a quienes vino la palabra. Y nosotros se nos ha venido esta revelación. No somos cualquiera, no somos cualquier persona, no somos cualquier miembro de iglesia. Nosotros somos especiales para Jesucristo, porque ha venido a nosotros la palabra verdadera. Gloria a ti, Amén. Señor. Aleluya, Padre. Gloria. Jueces para Jesucristo. Estas cintas Gloria a Dios. caerán en las manos de los predestinados, dijo el profeta. Jueces para Jesucristo. Siendo jueces para Jesucristo. Aleluya. No se podrán parar ante nosotros. Y podremos distinguir las artimañas de los fereceos, amorreos, cananeos, jebuseos. Logramos juzgar según la palabra. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria al nombre del Señor. Cuando necesitamos retomar el camino, ahí está el juez dentro de nosotros. Gracias, Señor. Cuando hacemos algo mal, ahí está el juez dentro de nosotros. Eso está mal. Así es, Señor. Aleluya. Cuando nos falta alinearnos en el mover espiritual, ahí está el juez dentro de nosotros. Amén. Diciendo, levántate. Amén. Sí, Señor. Aleluya, Amén. Padre. Retoma el camino. Aleluya, Señor. Aleluya. Somos jueces, pero para juzgar a los demás. No. El juez que se levanta en tu vida es para que ese juez haga algo en ti. Para que ese juez haga algo en mí. Yo quiero cambiar. Yo quiero llegar a perfección. Yo quiero llegar a adopción. Yo quiero llegar a la estatura de un varón perfecto. El juez Señor, aleluya. que se levanta en tu vida está dedicado a juzgar a una única persona. Amén. Y ese eres tú mismo. Amén. Ese eres tú mismo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, Padre, amén.
Aleluya. Gloria a Sí, Dios. Señor. Autocrítica espiritual. Sí, Autocrítica espiritual. Es verdad, me falta orar más. oh, mi Dios. Es verdad, me falta más fe. Señor. Es verdad, me falta leer más la Biblia. Así es, Oh, amén. mi Me Cristo. falta estudiar más el mensaje. Bendito, aleluya, Padre. El veredicto es: necesito más de Jesucristo. Así es, Señor. Necesito más de Jesucristo. Amén. Veredicto final: desespera por Jesucristo. Amén. Desespera por Jesucristo. Y un Amén. veredicto de los jueces siempre da un lapso de tiempo. Y déjeme decirle que el tiempo es corto. El tiempo Amén. es corto. Busca a Jesucristo desesperadamente. Amén, Señor. Amén. Aleluya, Sí, Señor. Padre. Necesitamos más de Él. Dios nos está preparando para juzgar Amén. a las naciones en el milenio. Así es, Sí, Señor. Déjeme decirle que van a haber jueces en el milenio. Déjeme decirle que va a haber gente de autoridad en el milenio. Amén. ¿Quiénes serán? Pues la novia de Jesucristo. Amén. La novia de Jesucristo. Amén, sí, Señor. Amén. Pero ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán los que van a juzgar? Incluso en el juicio del trono blanco. Aquellos que se juzgaron a sí mismos Así es, Señor. en este tiempo. Amén. Aquellos que lograron distinguir el bien y el mal, pero de nosotros mismos. Así es, mi Dios. Amén. Gloria al Amén. nombre del Gloria Señor. a ti, Señor. Porque la novia no pasa por el juicio del trono blanco, pero sí es moldeada en este tiempo. Así es, Señor. Amén. Sí, Padre. lo que Ella tiene un Dios. juez adentro. Ella tiene un juez adentro. Gloria al nombre del Señor. Y este juez nos va a librar de las tribus enemigas. Amén, Dios les Señor. bendiga. Amén, Amén. Dios Señor. les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya, Señor. amén. Agradezcan al Señor Jesucristo por el juez que se está levantando en su vida. Oren al Señor Jesucristo y agradezcan por el juez que se está levantando en su vida. Amén, Señor. Este juez no es un juez fariseo que apuntaba a la adúltera. Oh, Señor. Este juez es como Jesús y dice: Oh, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. sí, Señor, amén. Sí, mi Cristo. Véase a sí mismo. Amén, Véase a sí Señor. mismo. Gracias, Señor. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer que cometió adulterio: ¿dónde están tus Sí, acusadores? Señor. Amén, Señor. Ella levantó su mirada: no veo a ninguno. Sí, Señor. No veo a ninguno. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, aleluya. Gracias, Señor. Agradezcamos al Señor Jesucristo. Amén. Porque tenemos un juez justo. Sí, Gracias, Señor. Un gran shalom a cada uno de ustedes. Amén, Amén. Señor.